No, gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme a esta actividad. Eh, Tengo una charla que había previsto con 20 minutos y se me terminó convirtiendo en 45 transparencias, así que espero no excederme demasiado. Parte de lo que voy a comentar es un trabajo que estamos realizando con otro colega, Pedro Galione, y una estudiante de maestría, Lucía Garín. Inicialmente, cuando hablo una charla así, hago una presentación un poco del laboratorio donde trabajamos eh, y algunas características generales de Uruguay. Muchas veces somos un país que nos confunden con Paraguay, así que la gente sabe qué hacemos, dónde estamos. Voy a ir rápidamente solo a lo importante. Es un país que tiene prácticamente la totalidad de la población conectada a la red de luz eléctrica del Estado. Solamente hay de 3.000 familias del 1.200.000 familias que existen que no están conectadas al día de hoy. Eh, por otro lado, el consumo promedio anual de energía eh, es relativamente bajo, ¿sí? Es un país que tiene poca industria y por ende el consumo de energía es bajo, ¿sí? Mm, También es baja, por ende, las emisiones de CO2, 1,8 toneladas per cápita, ¿sí? Y el consumo de energía per cápita es de 18 megawatt hora. Un dato que puede ser interesante para esta red es que somos un país que tiene poca investigación, ¿sí? La cantidad de investigadores por millón de habitantes en Uruguay es la mitad que en Argentina y es 8 veces menos que en los países desarrollados, ¿sí? Estamos por debajo del promedio mundial, ¿sí? Es un país que históricamente ha invertido muy poco en investigación, así que la investigación se hace en Uruguay a pulmón. Bueno, datos económicos no van a ser interesantes, tal vez sí, que somos un país principalmente ganadero, tenemos casi 3,5 vacas por habitante, por no contar el número de ovejas que oscila, llegamos a tener 20 millones de ovejas, así que es un país principalmente despoblado de seres humanos, pero poblado por muchos animales. Bueno, también hago una introducción rápida a cómo está Uruguay a nivel de energía comparado con el resto del mundo, ¿no? Cómo es el sector energético mundial, creo que ustedes ya lo conocen, así que voy a pasar por alto esto. Pero contarles que Uruguay ha tenido un cambio bastante fuerte en los últimos 15 años respecto a su matriz energética. Aquí estoy mostrando una imagen de la matriz energética de Uruguay hace 15 años, ¿sí? En donde las energías renovables prácticamente no aparecían, las renovables de nuevo tipo, porque sí tenemos energía hídrica, ¿no? Represas hidráulicas, que en ese momento eran el 20% y teníamos un consumo de 3.300 kilotep. Esta transparencia sale del gobierno, el gobierno uruguayo le preocupaba muchísimo el consumo de petróleo y cuando utiliza todas sus unidades en kilotep, y yo trato de explicarles que el sistema internacional de medidas, como buen físico que soy, es importante de tenerlo de referencia. En los últimos años hubo un cambio en donde se introdujo la energía eólica fuertemente, algo la solar, y aumentó la participación de la biomasa, leña, ¿sí? Y fíjense que hemos aumentado de 3.300 a 5.400 kilotep, ¿sí? O de 38.000 gigawatt hora a, eh, bueno, no hice la cuenta, perdón. Eh, Fíjense entonces cómo aumentó eh, la biomasa, principalmente porque hubo un par de fábricas de celulosa que consumen para funcionar leña, biomasa. Entonces, ese fue el principal aumento de consumo de biomasa en Uruguay. Otros usos de biomasa es mucha gente calefacciona sus casas con estufas a leña, pero a nivel eléctrico, eh,
ha habido, fíjense acá en verde está el consumo de biomasa, se ve cómo ha aumentado en los últimos años, y acá en verde clarito está la energía eólica y la energía solar casi ni se ve, es esta cosa chiquitita. Hace años teníamos la necesidad de importar energía y ahora hasta exportamos energía, ¿sí? A nivel eléctrico se ve grandemente la diferencia entre lo que era la no existencia de eólica hace 10 años, 40 megawatts, contra lo que es ahora, la tercera parte de lo instalado, es eólica, ¿sí? Fíjense la diferencia entre la capacidad instalada y la energía generada, ¿no? A nivel de capacidad instalada estamos en el 33%, y a nivel de energía generada también estamos muy cerca. La parte térmica prácticamente ni se utiliza, a nivel térmica fósil, sí la térmica de biomasa. La térmica de biomasa es para la generación de energía eléctrica que utilizan las fábricas de celulosa, y el excedente de ellos se exporta al resto del país, ¿sí? Es un país principalmente con su red eléctrica en renovables. El costo de la energía eléctrica en Uruguay es caro. Esto es una consultora uruguaya que hace mensualmente la comparación con otros países de la región. Yo puse del año pasado porque este año evidentemente no es un año como para tomar de referencia, pero fíjense que a nivel industrial la energía eléctrica es comparable con Chile y con Brasil, no así con Argentina y Paraguay, pero a nivel residencial estamos muy por encima del país más caro de la región, que es Brasil, y por supuesto que con Argentina es imposible de comparar. No es solamente la parte eléctrica, si uno mira los combustibles, la nafta, también somos el país más caro, también en gasoil, ¿sí? Aquí fíjense en gasol, etc. O sea, es un país donde la fuente de energía es caro, y me parece interesante que es el contrapunto a la presentación que dio Salvador Gil la semana pasada, en donde Argentina es un país en donde la energía es muy barata. En Uruguay es cara por muchos motivos, pero uno de los motivos fue que se pagó toda la reconversión al sistema de utilizar renovables hace años, cuando las renovables la eólica era bastante más cara que ahora, ¿sí? Y eso tiene un costo. Por otro lado, hay una fuerte componente estatal de energía en Uruguay, y el Estado utiliza la energía como toda la conexión de todo el país se pagó a costo de tener la energía más cara, ¿no? Se subsidia la energía de las personas que están más alejadas de la red. Y acá tengo las tarifas eléctricas, estoy recuadrando la que yo utilizo para el cálculo. Tenemos tarifa simple o doble horario, y la simple está dividida por franjas. Los primeros 100 kilowatts, todo el mundo usa, haga lo que haga. Si uno tiene calefacción por bomba de calor, acondicionamiento térmico por bomba de calor, va a estar utilizando la energía en esta franja. Así que el costo de la energía que yo voy a utilizar para los cálculos está en 0,2 dólares el kilowatt hora, $200 el megawatt, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que van a escuchar ahora, sacando la cháchara uruguaya? Lo que tengo en este trabajo es una casa típica de Uruguay, modelada numéricamente con Energy Plus, todos los aportes energéticos, entradas y salidas, y la demanda de energía para tener confort, ¿sí? Entonces, cuánta energía se necesita hora a hora a lo largo de todo el año para calefacción, y cuánta se necesita hora a hora para refrigeración. La casa que estamos usando en el modelo es una casa de interés social que construye el gobierno, fuera de las grandes ciudades, en el interior, en los pueblos pequeños y medianos, para erradicar la vivienda insalubre rural, ¿sí? Para erradicar la vivienda de mala calidad.
Son casas que se han ido mejorando a lo largo de los años, llevan construidas 30.000 en los últimos 50 años, y actualmente tiene una calidad constructiva relativamente buena, tiene paredes exteriores dobles con aislación en el medio, son casas de 55 metros de planta, tiene techos con aislación, en algunos casos son isopaneles, son paneles con aislante, o si no son chapa con fibra de vidrio y cielo raso de madera, aberturas de aluminio corredizas con vidrio simple, ¿sí? Acá están un poco las características generales de esas envolventes. Se modela en dos lugares, en Montevideo y en Salto. Montevideo es la capital, que queda al sur del país, queda en este lugar, más al sur que Buenos Aires, aunque no parezca. El otro lugar donde estoy modelando es en Salto, que es al norte del país, a esta altura, ¿sí? Está en latitudes 35 y 30. Son climas levemente diferentes. El clima de Montevideo es un clima marítimo, el clima de Salto es un clima un poco más continental, ¿sí? Es más caluroso, y en invierno hay días más fríos todavía que lo que hay en Montevideo. Montevideo está atemperado por el mar. En Uruguay es un país que la radiación solar es una radiación solar media. Acá tenemos datos, se hizo un relevamiento de cómo era el recurso solar. Acá están los valores de irradiación diaria promedio anual, ¿sí? Que rondan los 16 megajoule por metro cuadrado. Ese modelo se hizo en base a datos satelitales y una red de medida en tierra, pero no voy a detenerme en ello. Con ese modelo se hizo un año meteorológico típico, con el cual se hizo estos cálculos. Ese año meteorológico típico se utilizaron los meses típicos, más típicos, y se armó un vector de datos que tenemos para 5 lugares diferentes de Uruguay, datos horarios de temperatura, presión, velocidad de viento, radiación, horizontal, directa, en frente inclinado. Una herramienta fundamental para poder hacer este cálculo con Energy Plus. Los dos lugares que vamos a mirar tienen en Montevideo la temperatura promedio anual es de 16,5 grados y en Salto es de 19,3, o sea, 3 grados más. Fíjense la diferencia de déficit de grado día o superávit de grado día. Estoy tomando 20 y 25 grados, ¿sí? No es lo común, en general se utilizan 18 grados de corte para déficit de grado día o 27 para superávit. Estoy tomando algo más estricto para poder evaluar la geotermia en la mejor condición, o sea, en un consumo alto de energía. Por otro lado, la verdad es que por debajo de 20 grados en invierno no hay mucho confort, ¿sí? Por debajo de 20 grados interno a la vivienda. Fíjense las diferencias, ¿no? Por supuesto, es necesidad más de calefacción en invierno en Montevideo que en Salto, y al contrario, más refrigeración en verano en Salto que en Montevideo. Cuando se modela la vivienda, lo que se obtiene es que la demanda de energía que se necesita para calefacción es el doble en Montevideo que en Salto, entonces estamos hablando en kilowatt hora. La potencia máxima es más o menos similar, ¿sí? Acá tengo la demanda de refrigeración, es casi 10 veces más grande en Salto. Fíjense que en Salto es similar la demanda de calefacción en invierno y refrigeración en verano, cuando en Montevideo no, aunque la suma de ambas da relativamente similar la demanda de energía total que voy a necesitar. La potencia máxima está en el entorno de 2,8 kWh, ¿sí? Así que un equipo relativamente pequeño de acondicionamiento térmico, una bomba de calor, puede suministrar eso sin demasiado problema. Acá grafico hora a hora cuál es la energía que necesito en esa hora, o sea que cuando estamos hablando de kilowatt hora es la misma energía que potencia.
el mismo valor, quise decir, ¿no? Son medidas diferentes, energía y potencia, pero el valor es el mismo. Fíjense, lo grafico en función de la temperatura exterior. Para Montevideo o para Salto, se nota grandemente la diferencia de necesidad de demanda de refrigeración. A nivel de calefacción, lo que ocurre es que uno no ve la cantidad de puntos, pero acá en Montevideo necesito más calefacción que en Salto. ¿Sí? Esta franja entre 20 y 25 se soluciona por refrigeración, ¿no? Uno abre las ventanas. Necesito, en general, refrigerar una casa, por más que afuera haya menos 25 grados, porque los aportes de luz por las ventanas, de los aportes energéticos de las personas, hacen que la temperatura en el interior de una vivienda en general esté en promedio un par de grados más alto que el exterior. Acá veo la demanda mes a mes, que me da el modelo. Esto es entradas de energías, esto es salidas de energías para diferentes variables. No puse todos los nombres porque es imposible de leerlo, pero lo que estoy poniendo acá en rojo es el aporte de energía para calefacción por cualquier sistema que tenga, bomba de calor, el aporte de energía para refrigeración, en azul, fíjense, en verano acá, no es demasiado, en Montevideo. Esto es lo que aporta la ocupación, las personas, en violeta, está aportando un poco de energía a la casa. Iluminación y equipamientos es despreciable lo que se aporta. En verde es ventilación más infiltraciones, ¿sí? En general eso es pérdidas de energía en Montevideo. Aquí es la transferencia de calor por la envolvente opaca, y acá es la transferencia de calor por la envolvente ventanas. Fíjense que, por ejemplo, en diciembre, en Montevideo, en algunas horas del día, por las paredes se aporta calor y en otras horas del día se pierde. En cambio, en invierno, más o menos, se pierde. Por ventanas lo mismo. En invierno, perdón, en julio, acuérdense que estamos en el hemisferio sur, así que el invierno es a mitad de año. Junio, julio, agosto, hay aporte de energía por las ventanas, por el sol, ¿sí? Eso genera un aporte. Y también, por supuesto, hay pérdida de energía. Un dato importante en esta casa que no nombré es las persianas de los dormitorios las ventanas de los dormitorios tienen persianas, con lo cual uno puede tener políticas de ahorro bajando la persiana durante la noche y controlando las pérdidas. Las ventanas que están en el living comedor, no tienen persiana y por ende hay pérdida de energía por esas ventanas. Fíjense la diferencia con Salto, ¿sí? No vamos a entrar a analizar, salvo este dato. En enero, la ventilación termina siendo un aporte de calor durante algunas horas. O sea, el exterior es tan grande la temperatura que las infiltraciones generan una calefacción de la casa. No voy a detenerme más en estos resultados, pero estos son como para una charla en sí, entera. Pero vamos a mirar un poco el tema bombas de calor, ¿sí? Para poder modelar las bombas de calor no es fácil, no se encuentran fácilmente la curva de la performance en función de la temperatura y en función de la potencia. Los equipos que se consiguen más en la literatura son los estudiados, los que se venden en Estados Unidos, los que se venden en otras latitudes no es fácil de encontrar. Son equipos que están pensados para climas muy fríos, ¿sí? Que no son los óptimos para los climas como los nuestros, que no son tan fríos. ¿Sí? Son equipos diferentes. ¿Sí? Entonces, muchos trabajos dan simplemente el COP promedio estacional, calculado para esos climas, con lo cual son COP penalizados con respecto a lo que sería el rendimiento de ese equipo para nuestras latitudes. En Uruguay el equipo típico que se utiliza son los split, son los bombas de calor pequeñas, mini split se puede decir también, a diferencia de los equipos centralizados que se venden tradicionalmente en los países fríos, como Estados Unidos o Europa o el norte de Europa. Son equipos aire-aire, no tienen acumulación,
tampoco tienen ductos que distribuyan el aire al interior de la vivienda, o sea que se llaman ductless. Lo más vendido en Uruguay son los de potencia fija, on-off. Los inverter están empezando a introducirse en el mercado. Acá muestro un poco los precios. Desgraciadamente es otra área en la cual no se utiliza el Sistema Nacional de Medidas, se habla de BTU. Quisiera saber algún día por qué en Uruguay hablamos en BTU, pero es así. Los precios son relativamente bajos, estoy hablando de los precios más bajos del mercado para equipos de una buena calidad. Por supuesto, para arriba los precios siempre pueden ser más caros. Estos son los precios en dólares. ¿Sí? Fíjense, un equipo de 9.000 BTU, $240 on-off o 360 inverter. Los inverter en general tienen un 50% más de costo que los equipos on-off. ¿Sí? Fíjense que, no sé, un 12.000 BTU, $260 es algo accesible. Hay que sumarle $60 de instalación. El COP de una bomba on-off tiene una penalización porque se prenda y apague el equipo. O sea, que cuando uno mira el COP que da el fabricante, que muchas veces lo da a máxima potencia, a eso hay que penalizarlo en función de si el equipo se prende o apaga más o menos. Entonces, a menor diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, aumenta el COP a máxima potencia, pero aumenta la penalización de ese COP, o sea, disminuye el COP real efectivo que termina bien. ¿Sí? Uno puede encontrar algún dato en la bibliografía y hay una cierta relación lineal para intervalos de temperatura pequeños. Esto está en Fahrenheit. Esto más o menos sería 0 grados centígrados, esto sería más o menos 20 grados, 21 grados centígrados, así que el tramo de temperaturas que tenemos en Uruguay es este, así que tenemos una relación relativamente lineal y puedo utilizar un modelo simplificado de este tipo, ¿sí? Tomando en cuenta las penalizaciones correspondientes y también la penalización por el defrost que tiene el equipo, ya que, bueno, el intercambiador exterior puede llegar a congelar. Las bombas inverter, al contrario de las on-off, a menor potencia tiene más eficiencia, salvo que sea muy, muy baja potencia del compresor, entonces termina teniendo prendido y apagado y también tiene una penalización. Pero es una cosa menor. ¿Sí? En general, a menor potencia tiene más eficiencia, con lo cual aumenta su eficiencia cuando la temperatura exterior es más cercana a la temperatura interior. ¿Sí? Acá tengo un trabajo que compara dos equipos, un Fujitsu y un Mitsubishi. El Mitsubishi tiene menor rendimiento y no se ve del todo bien, pero lo que estoy mostrando es que hay dos variables acá. Una variable es la potencia del compresor, máxima, intermedia o mínima, que son los puntos, y el círculo es la velocidad del fan, del ventilador interior. Evidentemente, cuanto más alta sea la velocidad de ese ventilador, mejor es la transferencia de calor y mejor es el rendimiento. Entonces, combinan ambos y se puede obtener una cierta curva. ¿Sí? Lo mismo acá. Voy a utilizar para el modelo este equipo, que es el equipo que tiene menos rendimiento a nivel de inverter, porque no estoy comparando, no estoy tratando de conseguir el mejor equipo inverter, sino los equipos que pueda obtener yo en mercado en Uruguay, y me imagino, porque no tengo datos, que los equipos de inverter en Uruguay no van a ser el más eficiente del mercado. Así que utilizo este como referencia. Fíjese que en el mejor de los casos estoy llegando a un COP cerca de 6, ¿sí? Cuando tengo cerca de la temperatura exterior de la temperatura interior, y después decae, fíjense que 30 grados Fahrenheit son 0 grados Celsius, me interesa esta zona de aquí, ¿sí? Así que también lo voy a modelar como algo lineal. Para refrigeración, lo mismo. Yo voy a trabajar en esta zona, ¿sí? El 25 grados
Fahrenheit es cerca de 85 grados, perdón, 85 grados Fahrenheit es cerca de 25 grados Celsius, que es la temperatura que me interesa, ¿sí? Y 40 grados Celsius son 110 Fahrenheit, así que voy a trabajar en esta zona de aquí. Nuevamente, voy a buscar una relación relativamente lineal, aunque evidentemente los equipos tienen una performance un poco más cuadrática, pero no hacen la diferencia, ¿sí? Respecto a la potencia, evidentemente voy a necesitar potencias diferentes para la misma temperatura exterior, ¿sí? Pero se puede modelar como que la demanda de potencia es relativamente lineal con la temperatura exterior, ¿sí? Entonces, combinando ambas características, termino realizando un modelo simplificado del funcionamiento de una bomba de calor inverter, ¿sí? Para geotermia, directamente lo que voy a utilizar es, en cada caso, Montevideo y Salto, y para cada caso, calentar o refrigerar un valor de COP relativamente constante. Lo que estoy utilizando es un modelo que me dice que el COP de la geotermia varía linealmente con la diferencia de temperatura entre la temperatura del suelo, a la cual estoy intercambiando, y la temperatura del ambiente, a la cual estoy intercambiando. Voy a considerar un equipo que trabaje a la profundidad necesaria para estar a la temperatura promedio ambiente, ¿sí? Entonces, yo sé que en Montevideo la temperatura promedio ambiente superficial es 16,5 grados, supongo que a unos 10 metros o más ya estoy en tierra con esa temperatura ambiente, con esa temperatura. En Salto, como les contaba, tengo casi 3 grados más. Así que en invierno tengo la diferencia entre 16,5 y 20 grados, ¿sí? Y en verano entre 16,5 y 25, o sea que la temperatura de la Tierra está por debajo de la temperatura ambiente que yo quiero refrigerar, así que tiene una muy alta eficiencia. En Salto, esta diferencia en verano es un poco menor, y la diferencia en invierno también es menor, por eso aumenta la eficiencia en invierno, pero disminuye en verano, ¿sí? Esto da una relación lineal de este tipo. Si yo miro a partir del cálculo de las necesidades de refrigeración y calefacción hora a hora, tanto para Montevideo como para Salto, y esas relaciones lineales tanto para las bombas on-off como la inverter, me da un COP promedio, ¿sí? La on-off, no hay mucha diferencia en Salto y Montevideo para el invierno. En verano mejora su eficiencia en Montevideo por la sencilla razón de que hay menos temperaturas altas, y por ende el promedio se da para diferentes temperaturas no demasiado altas. Acá se penaliza porque a mayor diferencia de temperatura, peor rendimiento, ¿sí? Tanto para la on-off como para el inverter. Fíjense la diferencia del rendimiento de una bomba inverter para refrigeración en Salto es peor que Montevideo, porque acá necesito refrigerar a temperaturas exteriores bastante más altas. Otro modelo que también voy a probar es calefacción a leña, biomasa. Las casas estas en Uruguay, en general, toda casa tiene una estufa a leña, aún en Montevideo. Estas otras casas no están en ciudades grandes, están en ciudades pequeñas, así que todas tienen siempre estufa a leña. Tradicionalmente se hacía la estufa a leña de mampostería, de ladrillo, hechas en una pared exterior, y en las últimas casas se están vendiendo estufas eficientes. Son estufas importadas, chilenas. La eficiencia de la estufa es de un 75%. Es un costo aproximado de $500 el año pasado, ahora puede ser que es un poco más caro, pero no creo que cambie mucho. El costo de la leña está cerca de $140 la tonelada, ¿sí? Estamos hablando de leña que tiene que ser relativamente pequeña para que entre a estas estufas, o sea que el costo es un poco mayor que la leña normal en Uruguay, porque la leña normal es
está menos cortada. ¿Sí? Estamos hablando de leña para el modelo, que tiene un 30% de humedad y considero que tiene 2.700 kilocalorías por kilogramo o 3.140 kWh por tonelada. ¿Qué resultados tengo? Bueno, esto es el final de la charla casi. Acá tengo una tabla para calefacción, para refrigeración, tanto para Montevideo como para Salto, la energía que necesito y el costo de la misma. Recuerden que cuando estamos hablando de energía eléctrica, el costo era $0,2 el kilovatio hora, ¿sí? Y para leña, es lo que estaba mostrando en la diapositiva anterior. Esta sería la energía que ya había mostrado, la energía total que necesito durante toda la temporada de calefacción en kilovatio hora, ¿sí? Que este costo acá, lo que estoy diciendo es si tuviera una estufa eléctrica con un COP 1, ¿sí? La típica tradicional de filamento, ¿cuál sería el costo energético, ¿sí? En dólares de esa calefacción? O, evidentemente acá ya no tiene mucho sentido, no hay forma de tener un COP tan malo en un aire acondicionado, pero bueno, si tuviera un sistema 1 a 1, ¿cuál sería el costo? No, perdón, estoy en calefacción, no dije nada. Refrigeración es esta. Acá tenemos entonces en Salto, si yo tuviera calefacción con una estufa eléctrica, si tuviera calefacción con una estufa a leña, o si tuviera diferentes bombas de calor. On-off, inverter o un sistema geotérmico. ¿Sí? Bien, fíjense que no hay mucha diferencia en los costos de calefacción entre una estufa a leña y un equipo aire acondicionado on-off, tal como lo modelé. ¿Sí? Yo, por supuesto, entiendo que el modelo tiene sus limitaciones, puede haber diferentes fórmulas, diferentes funciones para considerar el COP en función de la temperatura exterior y de la potencia. Estoy utilizando una. Este valor puede variar. Este valor también puede variar, ¿sí? La variabilidad de precios de leña es altísima, o sea, puede tener una variación de menos 30% y más 100% casi, ¿sí? O sea que estamos hablando de valores que tienen alta variabilidad, ¿sí? No sé, tal vez no debería haber puesto siquiera las decimales porque da a error, ¿sí? Estos valores, ya les digo, pueden tener 30, 40%, más o menos 30-40% de variabilidad. ¿Sí? Sin embargo, es bueno ver que son del mismo orden de magnitud. ¿Sí? Las bombas inverter, las bombas de calor inverter, hay una diferencia apreciable ya con las on-off, evidentemente, eso era esperable, y así la geotermia. ¿Está? Para refrigeración, fíjese que en Montevideo es tan poco el costo, que a pesar del alto costo de la energía en Uruguay, estamos hablando de $8 al año para refrigeración en Montevideo de este tipo de vivienda, ¿no? Recuerdo que es una vivienda pequeña de 55 metros cuadrados de planta y una vivienda que está integrada por 4 personas, o sea, una familia tipo, por más que en Uruguay la familia promedio tiene 2,7 personas, estamos hablando de una familia tipo de 2 adultos y 2 menores. El Salto tiene más costo de refrigeración, ¿sí? Pero, como les contaba, ¿no? Si vemos el ahorro total respecto al sistema geotérmico, ¿sí? De una bomba on-off en Montevideo, si sumo la calefacción más la refrigeración, si yo pongo un sistema geotérmico, estoy ahorrando respecto al costo de acondicionamiento térmico de una bomba on-off, estoy ahorrando $86. Ahora, si pongo una bomba geotérmica y lo comparo con el rendimiento de un sistema inverter, solamente estaría ahorrando $40 a lo largo de todo el año en Montevideo. Increíblemente, los ahorros en Salto son similares. Tengo menos consumo de energía
en invierno, pero más consumo de energía en verano respecto a Montevideo, a lo largo del año es relativamente similar. ¿Sí? Evidentemente, ahorrar $80, $100 al año respecto a una bomba de calor on-off, si uno pusiera un sistema inverter, es un ahorro pequeño. Evidentemente, estamos hablando de una casa chica también, ¿no? Entonces, lo que se trataría de buscar es de extrapolar esos resultados para otro tipo de vivienda. Uno puede recordar que el calor que uno suministra va a depender de una cierta transmitancia promedio de la casa por la envolvente, por la diferencia de temperaturas a lo largo de todo el año, ¿no? Sumadas a lo largo de todo el año. Acá me faltó poner la sumatoria. Muchas veces lo que se hace es, se toma el déficit grado día para ese cálculo y se multiplica por 24 horas, ¿sí? Así que, perdón por el error, lo voy a arreglar después. Acá lo que tiene que aparecer es déficit grado día por 24 horas. ¿Sí? La transmitancia promedio de la casa que estamos trabajando, que estamos modelando, no es muy diferente a la de una construcción normal, es una construcción nueva normal. ¿Sí? Estoy hablando de pared doble con aislación en el medio, ventanas con vidrio simple, es lo normal en Uruguay, no se usa mucho ventanado con vidrio doble. Por supuesto, hay construcciones de muy alta calidad que las usan, hay construcciones de muy alta calidad que utilizan cerramientos herméticos de muy buena calidad, con infiltración casi cero. No es común en las construcciones en Uruguay porque no son necesarias demasiado. Ya vieron que en las diapositivas que mostré, la principal transferencia de calor son por la envolvente opaca, no por la envolvente ventanas, ni por infiltraciones. Lo que sí se puede modificar es el área de la envolvente. Si uno duplica el tamaño de una casa, 55 metros no es la casa normal, ¿no? Una casa normal está más cerca de los 70, 80, promedio. Podemos multiplicar un 50% el área, podemos duplicarlo si queremos. Si uno duplica el área de planta no es lo mismo que duplicar el área envolvente, ¿no? O sea, cuando uno duplica el área de planta, la envolvente no aumenta linealmente. Pero aunque vayamos al peor de los casos, dupliquemos el área de envolvente y por ende dupliquemos el requerimiento de energía, ¿sí? Estaríamos duplicando el ahorro y estaríamos hablando de, en vez de $80 al año, de $160 al año para una casa más grande. Los equipos geotérmicos deberían costar del orden de unos pocos miles de dólares para que la inversión sea redituable. Ustedes piensen que está estudiado, una inversión que una familia está dispuesta a hacer es una inversión que tenga un repago del orden de 3 años, no más allá de 5. ¿Por qué? Porque las familias no tienen proyecciones a muy largo plazo en sus inversiones. ¿Sí? Nadie piensa en una inversión que tenga un retorno a 20 años. Muchas veces se mudan mucho antes. ¿Sí? Eh, entonces, cuando uno está hablando de un equipo de $20.000, es un equipo que una familia difícilmente piense en invertir inicialmente para poder repagar su inversión en 20 años, 15, en función del tamaño de la casa. Bueno, eso es un poco lo que tenía para decir. Me llevó 40 minutos. Pido disculpas por lo largo de la charla, pero tenía como varias puntas a presentar. ¿Me siguen ahí? Hola, Ítalo, sí, yo estoy aquí, Mar, ¿estás ahí?
Perdonad, ¿me oís ahora? Sí, sí, perfecto. Sí, ya. Uf, qué Sigo susto. Por con un momento pensé que había fallado algo y había estado hablando para la pared. sigo con esta confusión del micrófono. Y bueno, Italo, muchas gracias por todo. Pues vuelve a ser otra presentación, pues no quiero decir demoledora, pero bueno, nos quedamos, los defensores de la geotermia somera, pues nos quedamos dándole vueltas a la idea de qué podemos hacer y, y la verdad que es difícil competir en estas situaciones. Nos pasa igual que en Argentina, porque claro, ahorrando 100 euros al año, si queremos amortizar los 20.000 euros dólares de una inversión de geotermia somera, intercambiadores de calor, la bomba, pues se hace complicado. A ver, no sé si tenemos alguna pregunta por parte. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, las puede escribir en el chat. Y bueno, yo, Italo, te quería hacer una pregunta porque me ha llamado mucho la atención cómo vais al detalle a la hora de analizar en la vivienda, en esos dos tipos de vivienda, la demanda de calor y el gasto energético. Y te quería preguntar si habéis considerado, porque hace ya tiempo leí un estudio en Argentina de dos tipos de vivienda y una de las diferencias que remarcaban era la orientación, cómo, hacia dónde está orientada la vivienda, y también influía mucho. Y no sé si Sí, tenéis sí, sí. ese. La tesis de esta muchacha, de esta ingeniera, eh, estudia cómo cambia la demanda de la energía en función de la orientación, ¿sí? Mm, Y evidentemente, utilizando varias orientaciones, hay una diferencia apreciable. Creo recordar, pido disculpas porque no me acuerdo de memoria, del orden de 20%, 30% de variación. Utilicé una orientación tipo nada más. eh, se podría utilizar, pero si ya con esto me fui 40 minutos, utilizar más variaciones. no, Pero yo creo que una cosa que quiero que quede claro es, los valores que estoy presentando son valores con muchísima variabilidad. O sea, lo que vos comentás, que yo no lo había dicho, pero es cierto, es un valor que varía sensiblemente con la orientación, es un valor que varía sensiblemente con el precio del dólar. Acá en Uruguay acaba de subir el dólar un 15% durante la pandemia. Es un valor que cambia eh, con el modelo que uno utilice de sistemas de- de bomba de calor con el modelo en función de temperatura exterior. Aún así, uno puede poner como decía yo, un más 100%, un más 200%. Si el ahorro no son $150, son $200, $250. Estamos hablando de ahorros eh, pequeños eh, para la envergadura de inversiones de decenas de miles de dólares. ¿Sí? Ahora, si la inversión fuera de unos pocos miles de dólares, ya vale la pena entrar al detalle, ya vale la pena hacer las cuentas finas. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa que a mí me pareció muy interesante en este estudio, que no lo nombré, es si uno pone una bomba inverter respecto a una bomba on-off, estoy teniendo el orden de $40 de ahorros anuales. ¿Sí? Entonces, una bomba, ¿se acuerdan los precios? La bomba inverter era un 50% más que la on-off, y estábamos hablando del orden de 250 a $300, ¿sí? Un $40 al año, estamos hablando que en 3 años te repaga la inversión de haber instalado una inverter. ¿Sí? Entonces, es una conclusión interesante. En Uruguay se venden las on-off, pero yo a partir de este trabajo puedo empezar a recomendarle a la gente, mire, no, inviertan en la inverter, para la redundancia, que
que la inversión es redituable. ¿Sí? Lo cual me parece que datos interesantes. Bueno, a ver, creo que tenemos una pregunta en el chat de Carlos Navas. Pregunta, en el cálculo de la transmitancia media, ¿qué mecanismos de transferencia de calor están considerando mayormente? Para calcular la transmitancia media, nosotros vimos un poco lo que se transmite por la envolvente opaca, esto es piso, paredes, techo, lo que se transmite por las ventanas, esto es la transmisión de calor no por ventilación, ¿no? La ventilación está aparte. Entonces el calor que se transmite por las ventanas es convectivo y radiativo, ¿sí? Acuérdense que por la ventana entra radiación. También tomamos en cuenta las infiltraciones, ¿sí? Lo que está en verde. Yo lo marco con el mouse, no sé si ustedes lo ven. ¿Sí? Sí, sí se Después, ve el ratón. el aporte de los equipamientos, estamos hablando de una casa con un equipamiento normal, una heladera, una cocina para un calefón, computadoras, ¿sí? Televisión. Es relativamente poco, pero bueno, se toma en cuenta. También se toma en cuenta el aporte por iluminación, está en amarillo. Un aporte interesante que uno en principio puede como obviar en los modelos simples, uno no toma en cuenta que la ocupación de una casa tiene un aporte energético sensible. ¿Sí? Fíjense que 4 personas, fíjense acá en noviembre, diciembre, 4 personas aportan energía que porcentualmente, yo no recuerdo el valor medio, pero estamos en el orden del 10% fácil, tomando en cuenta más el aporte de energía de calefacción y refrigeración. Sin eso estamos hablando de cerca del 20% o más de la energía que se aporta en la casa es debido a los ocupantes. ¿Sí? No sé si esto era lo que me estaba preguntando, pero... A ver si Carlos, bueno, no nos dice nada, pero yo creo que sí, sí, que nos confirma que ya está resuelta la duda. Bueno, de momento no tenemos ninguna pregunta más, Mar, una así cosa que que yo quería creo, como bueno, recalcar sí, es, no sé quiénes de los participantes estuvieron en la charla de Salvador la semana pasada, pero varias de las preguntas que hubieron al final de la charla se refirieron al tema de los subsidios de la energía en Argentina y del bajo costo de la energía en Argentina, que si eso no podía llegar a ser una de las razones por las cuales la geotermia en Argentina no era redituable. La geotermia somera no le estaba siendo redituable en los cálculos de El Salvador. Bueno, yo quiero acá mostrar que justamente en Uruguay no existe subvenciones, el precio de la energía en Uruguay, la energía eléctrica, es de los más caros de América Latina, si no es el más caro, como estamos hablando de energía de uso domiciliario, y sin embargo el resultado es similar. Porque yo creo que el punto más importante que no tenemos que perder de vista es el que se resume en esta tabla, que es el valor del COP promedio estacional de las diferentes tecnologías. Cuando ponemos una bomba on-off, ¿sí? Comparada con una estufa eléctrica, estamos aumentando 3,3 veces su eficiencia. Ahora, cuando ponemos una geotérmica, estaríamos duplicando la eficiencia respecto a una on-off. Entonces, el ahorro, si lo estamos comparando con nada, es una cosa. Ahora, si lo estamos comparando con una bomba de calor, el ahorro, y sobre todo si es una bomba de calor inverter, que es un poco la tecnología que, como les decía, es más eficiente, ya no es un ahorro que valga la pena una inversión muy grande. ¿Sí? Lo cual simplemente no quiere decir que la geotermia no sea buena. Lo que implica es que hay que buscar los desarrollos tecnológicos que hagan que la geotermia esté respecto a un equipo inverter en unos pocos miles de dólares.
Claro, de nuevo ahí tenemos el inconveniente de esa alta inversión inicial que necesitamos, sobre todo por la perforación. Es lo que... No sé si se ha hecho, si hay algún cálculo, yo no tengo ninguna referencia cuando no se utilizan máquinas perforadoras para sondeos verticales, sino que utilizan también maquinaria para levantar, para hacer movimiento de tierra si se queda el intercambiador de calor horizontal más en superficie. No sé aún así tampoco si eso es, si puede ahorrar lo suficiente eh, para ser viable económicamente. Podría ser una opción para ahorrar esos altos costos de la perforación inicial, que es lo que, lo que está penalizando siempre a la geotermia somera en todos los casos. Pero bueno, en cualquier caso es un reto para los especialistas, para geólogos e ingenieros. Y bueno, está bien que quede aquí planteado. No sé si alguien más hasta el momento, no tenemos ya ninguna pregunta, así que yo creo que ya nos hemos nuevamente pasado del tiempo. Y bueno, vamos a cortar ya. Te agradecemos mucho, Ítalo, tu participación en Aprende Geotermia. Esperamos tenerte de nuevo. Te están felicitando a través del chat. Y bueno, Muchas muchas gracias. gracias a todos los asistentes. Y nada más, nos veremos la semana que viene en un nuevo seminario de Aprende Geotermia. Y bueno, por mi parte nos despedimos. Así que un abrazo muy grande a todos. Muy bien, muchas Y gracias y bueno, un chao. placer poder trabajar con ustedes. Igualmente, Ítalo. Un saludo. Adiós. Adiós.